Bueno, estamos ya en el cierre, pero estamos en contacto con el titular de ANSAFE Capital, Rodrigo Alonso. Rodrigo, ¿me estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Buen ¿Qué tal? día. Buen día, gracias por la atención. La verdad que ya No, por estoy favor. molestando demasiado, diríamos. Pero bueno, la idea es un poquito saber cómo se dio todo esto de este decreto que primero terminó siendo primero una circular, después un decreto del gobernador con el tema de la apertura en lo que es las escuelas primarias y secundarias, en la cual ustedes no estuvieron de acuerdo para abrir estos días presencialidad que no prácticamente, yo no sé si podía servir, la verdad que me daba la impresión de que no servía para nada. ¿Cómo se transcurrió estos días con esta medida? Bueno, el día viernes, que fue cuando mantuvimos un contacto nosotros, inmediatamente el plenario de delegados seccionales hemos definido la retención de tareas con respecto a esta actividad que era la vuelta a la presencialidad entre docentes y alumnos, una vuelta a la presencialidad que nosotros la cuestionábamos porque cuando se hizo en el mes de octubre, se hizo en determinadas escuelas con condiciones, ¿no? Donde la condición, como tal cual lo establece el protocolo nacional, implicaba que tenía que haber nula circulación del virus o escasa circulación. En ese momento, en octubre, en la provincia de Santa Fe, 53 escuelas abrieron sus puertas porque había nula circulación del virus, escasa circulación, porque las escuelas estaban en condiciones, porque se habló con el director, se habló con el supervisor, se habló con el presidente comunal, se habló con el representante gremial, y ahora resulta que de un día para el otro el Ministerio de Educación, a pesar de que la circular 22 establecía que se iba a tener en cuenta la situación epidemiológica, el Ministerio de Educación decidió de que de manera masiva las escuelas habilitan la presencialidad. Y es algo que nosotros lo cuestionamos porque rompe el acuerdo nacional, incumple el protocolo y por supuesto que pone a riesgo la salud de los docentes, de los trabajadores, de los alumnos, de la comunidad educativa, ¿no? Más en Santa Fe, que como ya lo hemos explicado, estamos en el pico de una pandemia en donde cada vez hay más casos y donde indudablemente nos parece una irresponsabilidad por parte del Ministerio de Educación que por un lado el Ministerio de Salud nos dice todos los días que nos tenemos que cuidar, que tenemos que evitar la circulación, que tenemos que evitar el contacto con otras personas y por otro lado el Ministerio de Educación que le dice masivamente vayan a las escuelas. Esto es algo que nosotros cuestionamos y bueno, se está viendo donde masivamente las compañeras y los compañeros han acatado esta decisión, pero no es que la han acatado porque fue una decisión sindical, la han acatado porque fue un debate que nos dimos el día lunes con más de 400 delegados de escuelas en el departamento de la capital y que por supuesto que fue ratificado con el accionar de las compañeras y de los compañeros que sostenemos que la presencialidad es importante, que sostenemos que el derecho social a la educación se garantiza en primer lugar con el derecho a la salud. Sí, la verdad que parecía muy extraño, aparte la modalidad, porque eran 8 alumnos, que en realidad iban a estar prácticamente, no sé, de los 10 días o 12 días, iban a estar 2 días en la clase. Es decir, no daba un contexto tampoco a nivel de decir que podía servir para algo, me parece también esta actitud. Lo que sí, nosotros lo hablábamos el viernes con vos y lo estábamos charlando. No entiendo por qué, a ver, de lo que vos decís, se hizo, cuando se abrieron esos colegios, se hizo una relación de hablar con el supervisor, hablar con el director, hablar con esto, y ahora prácticamente se toma una decisión, como vos decías, unilateral. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de esto? Porque tiene que haber una razón. Yo decía a veces porque las escuelas privadas a lo mejor estuvieron cobrando durante todo el año la cuota, es como haber una justificación de algo o por qué, cuál es la relación para tomar una determinación tan, a ver, yo drástica digo porque en realidad cuando no se trata de charlar el tema, siempre puede haber una respidez en algo que se quiera lograr.
Sí, nosotros, la verdad que nos asombra la decisión del ministerio. Uno no tiene elementos para decir cuál puede haber sido el motivo. Quizás uno supone intentar demostrar ante la sociedad de que en la provincia de Santa Fe las clases empiezan o que hubo presiones en donde el gobierno ha dado un paso atrás y dijo que vuelva la presencialidad. La verdad que nosotros no tenemos certeza del motivo por el cual el gobierno de la provincia no solamente lleva adelante esta medida, sino que para llevar adelante esta medida incumple un protocolo que firmó el propio ministerio. El propio Ministerio de Educación de la provincia firmó un protocolo nacional que establece claramente que si hay circulación nula o escasa, se puede volver a la presencialidad, pero si no, no. Y la misma circular 22 hablaba de tener en cuenta la situación sanitaria, pues resulta que a pesar de esa circular, tanto los funcionarios como de sus representantes en las distintas regionales instruyeron claramente de que todos los alumnos de todas las escuelas, de todos los niveles, de todas las modalidades, vuelvan a la presencialidad. Algo que para nosotros no tiene sentido, primero, por el peligro sanitario, después, por la situación en cada establecimiento educativo. Hay que decir de que nosotros hemos hablado de situaciones de escuelas donde han vandalizado, que no pusieron un solo peso para reponer los elementos, para arreglar esas instituciones educativas. Donde el mismo viernes, cuando nosotros estuvimos hablando, como no había termómetros en las escuelas, se firmó un decreto para dar partidas para la compra de termómetros, que prácticamente, como es, en 24 horas se firmaba el decreto, iban a girar la plata, iba a tener el director que cobrarla, iba a tener el director que comprar el termómetro. La verdad que una improvisación la verdad que nunca vista. Y en tercer lugar, la cuestión pedagógica, que no lo quiero dejar de pasar, porque la verdad, revincularse 30 minutos, ¿para qué? ¿Qué tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje? La verdad que nada. Sí, cuando hablabas del termómetro, esa información me llegó a mí, sobre todo me llegó cambiada porque en un principio el gobierno iba a proveer de todos esos elementos. Y claro, cuando salió la presencialidad tan rápido, tuvieron que salir a decirle, bueno, le mandamos la plata y cómprenlo. Y el que no lo compraba, no lo compraba, no sé. Es decir, o el que no le llegaba la plata, no podía hacer uso de esa compra. La verdad que era muy irrisorio todo, porque eso yo tenía entendido, no había hecho muchos directores, que eso lo iba a comprar el Estado y lo iba a distribuir en los establecimientos escolares. Seguro, y es más, los días previos hasta quisieron imponer de que no era necesario la toma de temperatura, que solamente con el tapaboca y el distanciamiento alcanzaba, algo que también se contradice con lo que sucede habitualmente en la administración pública. Uno va al Ministerio de Educación o va a la región cuarta de Educación, cuando entran, lo primero que hacen, le toman la temperatura. Sí, Entonces sí. resulta que cuando uno va a una oficina pública, le toman la temperatura, pero la escuela, que también es un establecimiento público, parece que ahí no era necesario. No Y es entonces cierto. de golpe vamos a dar las partidas para la compra de los termómetros. La verdad que mucha improvisación, muy poca discusión, cero de convocatoria paritaria, y esta es la preocupación y el rechazo que estamos expresando las trabajadoras y los trabajadores de la educación. Bueno, te agradezco mucho, tengo que cerrar, son las 12, pero te agradezco mucho la comunicación, por lo menos para saber cómo está el panorama, porque bueno, esto era una decisión que nosotros sabíamos el viernes que vos te reunías con los delegados a las 10 de la mañana, y bueno, por lo menos para saber cómo había resultado el tema. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a vos, Pedro. Buen día. Bueno, así pasaba titular de ANSAFE Capital, Rodrigo Alonso, la verdad que muy claro, Rodrigo, no hay una relación, una charla, a ver, las cosas se arreglan, tenemos un presidente que quiere hablar con todo el mundo y quiere, no sé qué es lo que pasa en la provincia de Santa Fe. Bueno, yo me estoy yendo.